¿Has clavado alguna vez un cuchillo en carne humana? Yo sí, 47 veces. Y cada puñalada que le di a mi nieto resonó en mi alma como una oración de justicia. 47 veces hundí la hoja en su cuerpo de 25 años, hasta que dejó de moverse, hasta que dejó de respirar, hasta que la sangre formó charcos en el piso de mi cocina donde tantas veces le había preparado galletas cuando era niño. Acabo de salir de prisión después de 5 años, y esta es la confesión más brutal que escucharás en tu vida, porque cuando sepas lo que encontré en su computadora, lo que había en esos archivos que me helaron la sangre, entenderás que mi nieto no era humano. Era un monstruo que merecía cada herida que le infligí. Soy Delfina, tengo 78 años, y lo que voy a contarte justificará cada gota de sangre que manché mis manos aquella noche. Esta es una historia controversial que necesito desahogar antes de que mis huesos se conviertan en ceniza, porque hay verdades que pesan más que la culpa y secretos que duelen más que 5 años de cárcel. Durante 25 años fui la abuela perfecta de Patricio, el nieto que crié como mi propio hijo después de que sus padres murieran en un accidente. Fui yo quien le enseñó a caminar, quien lo cuidó cuando estaba enfermo, quien trabajó doble turno para pagar sus estudios universitarios. Pero lo que descubrí esa noche en su computadora, lo que encontré en esas carpetas llenas de videos y fotografías, me hizo entender que el niño dulce que había criado se había convertido en un depredador que destruía vidas inocentes. Y cuando vi las imágenes de sus víctimas, cuando entendí la magnitud de sus crímenes, supe que las 47 puñaladas fueron pocas para la bestia que había alimentado durante décadas. Yo era la víctima en esta historia, una abuela que sacrificó toda su vida por un nieto que resultó ser un monstruo disfrazado de estudiante modelo. Perdí a mi hija Esperanza y mi yerno Rudolfo cuando Patricio tenía 5 años, y desde ese momento me convertí en su única familia, su refugio, su protectora. Era yo quien trabajaba limpiando oficinas por las noches para que él pudiera estudiar, quien vendía mis pocas joyas para comprarle libros, quien mentía a los vecinos sobre nuestra situación económica para que él no sintiera vergüenza. Nunca sospeché que la anciana que lavaba su ropa manchada estaba limpiando evidencia de crímenes, que la abuela que preparaba su cena estaba alimentando a un asesino, que la mujer que lo defendía de todas las acusaciones estaba protegiendo al mismo diablo. Nací en una familia humilde donde aprendí que el amor familiar es lo más sagrado del mundo. Me llamo Delfina, y mi vida fue una sucesión de sacrificios que me parecían bendiciones cuando tenía por quien hacerlos. Me casé joven con Anastasio, un hombre trabajador que murió de un infarto cuando yo tenía 50 años, dejándome sola para criar a mi hija Esperanza. Ella creció buena y honesta, se casó con Rudolfo, un mecánico decente, y tuvieron a Patricio, el niño que se convertiría en la luz y la oscuridad de mi existencia. Cuando mis hijos murieron en ese accidente de carretera, Patricio se convirtió en mi razón de vivir. Era un niño hermoso, con ojos grandes y sonrisa angelical, que lloraba todas las noches preguntando por sus padres. Yo lo consolaba, le cantaba canciones de cuna, le prometía que nunca le faltaría amor mientras yo respirara. Durante años fue el nieto perfecto, estudiante destacado, atlético, popular entre sus compañeros, respetuoso con los adultos. Todos en el barrio lo admiraban. «Qué suerte tienes con Patricio, Delfina. Es un muchacho ejemplar». Pero había enigmas que me inquietaban sin que pudiera explicar por qué. ¿Por qué Patricio llegaba tarde a casa con excusas vagas sobre estudios grupales que nunca pude verificar? ¿Por qué tenía dinero extra que no cuadraba con el presupuesto que yo le daba? ¿Por qué algunos vecinos me miraban con lástima cuando hablaban de él, como si supieran algo que yo desconocía? Las madres del vecindario empezaron a evitarme gradualmente, y cuando preguntaba por qué sus hijos ya no visitaban nuestra casa, recibía respuestas evasivas que me dejaban con más dudas. Durante la adolescencia, Patricio desarrolló comportamientos que justifiqué como rebeldía normal. Pasaba horas encerrado en su habitación con la computadora. Salía a altas horas sin explicaciones. Llegaba a casa con ropa sucia que tenía manchas extrañas. «Son cosas de muchachos», me decía a mí misma. «Está creciendo, necesita su espacio». Pero había una oscuridad en sus ojos que no estaba antes,
una frialdad en su sonrisa que me helaba la sangre sin que pudiera entender por qué. Los vecinos empezaron a murmurar cosas inquietantes. La señora Roberta del 23 me comentó que había visto a Patricio hablando con niños pequeños en el parque, ofreciéndoles dulces. Jacinto del 45 me dijo que lo había visto discutiendo violentamente con una muchacha en la esquina, gritándole cosas que no pudo escuchar claramente. Amaranta de la tienda me preguntó discretamente si todo estaba bien en casa, porque Patricio había comprado cosas extrañas como cuerdas, cinta adhesiva, productos de limpieza industrial. Yo defendía a mi nieto de todas las insinuaciones como una leona defiende a su cachorro. Es un buen muchacho, les decía. Solo son habladurías de gente envidiosa que no puede soportar ver a un joven exitoso. Pero por las noches, cuando estaba sola en mi cama, las dudas me carcomían como gusanos. ¿Y si había algo de cierto en los rumores? ¿Y si mi nieto perfecto no era tan perfecto como yo creía? La primera señal real de peligro llegó cuando Patricio tenía 18 años y empezó la universidad. Una muchacha llamada Violeta vino a casa buscándolo, llorando desesperadamente. «Señora Delfina», me suplicó, «necesito hablar con Patricio. Él tiene fotos mías que no debería tener». Cuando le pregunté qué tipo de fotos, se sonrojó y salió corriendo. Esa noche confronté a Patricio. «¿Qué fotos tiene esa muchacha?» Él me sonrió con esa frialdad nueva. «No sé de qué hablas, abuela. Algunas chicas inventan historias cuando los rechazas». Durante los siguientes años, más muchachas vinieron a casa con historias similares, fotos comprometedoras, videos íntimos, chantajes emocionales. Todas describían a un Patricio que yo no reconocía, manipulador, cruel, depredador, pero él siempre tenía explicaciones que sonaban razonables. «Son exnovias despechadas, abuela. Tú sabes cómo son las mujeres cuando las dejas». Yo quería creerle, necesitaba creerle porque la alternativa era aceptar que había criado a un monstruo. Los enigmas se multiplicaron cuando Patricio se graduó y empezó a trabajar como profesor de educación física en una escuela primaria. Era el trabajo perfecto para él, decía. «Amo a los niños, abuela. Quiero ser una influencia positiva en sus vidas». Pero empezaron a llegar quejas extrañas de padres de familia, niños que regresaban a casa traumatizados después de clases particulares con Patricio, niñas que tenían pesadillas inexplicables, padres que retiraban a sus hijos de la escuela sin dar explicaciones claras. Recuerdo una tarde cuando la madre de una niña de 8 años vino a casa gritando acusaciones terribles. «Su nieto es un depravado. Tocó a mi hija. La amenazó para que no dijera nada». Yo la corrí de mi casa, furiosa por las calumnias contra mi Patricio. «Mi nieto es un santo», le grité. «Es usted la enferma por inventar esas mentiras». Pero esa noche, cuando miré a Patricio a los ojos, vi algo que me aterrorizó. No había shock, no había indignación, solo esa sonrisa fría que había desarrollado con los años. El edificio de sospechas se alzaba ladrillo a ladrillo, pero yo me negaba a ver su arquitectura siniestra. Patricio era mi vida, mi orgullo, mi legado. Aceptar que era un monstruo significaba aceptar que había fracasado como madre sustituta, que había alimentado el mal durante décadas sin darme cuenta. Era más fácil culpar a los demás, defender a mi nieto, mantener la ilusión de que todo estaba bien. Pero la verdad tiene forma de revelarse cuando menos la esperas. Y la noche que decidí revisar su computadora, mi mundo se desmoronó para siempre. Los primeros signos del comportamiento realmente perturbador de Patricio aparecieron cuando cumplió 23 años. Empezó a traer a casa objetos extraños que justificaba como materiales educativos, cámaras de video, equipos de iluminación, disfraces infantiles, juguetes que parecían inapropiados para un profesor. «Es para hacer videos educativos, abuela», me explicaba. «Los niños aprenden mejor con material visual». Yo le creía porque quería creer, porque la alternativa era demasiado horrible para considerarla. Las visitas de padres furiosos se intensificaron. Llegaban a casa gritando acusaciones que me partían el alma. «Su nieto filmó a mi hijo en el baño de la escuela. Encontramos fotos de mi hija en su teléfono. Mi niño dice que le enseñó juegos que no puede repetir». Yo los confrontaba con la ferocidad de una madre
protegiendo a su cachorro. Son mentiras. Mi Patricio jamás haría eso. Ustedes son los enfermos por pensar esas cosas. Pero las acusaciones eran demasiadas, demasiado específicas, demasiado consistentes para ser invenciones. Una noche, después de que 3 familias diferentes vinieron con quejas similares, decidí hacer algo que nunca había hecho: espiar a mi propio nieto. Lo seguí discretamente cuando salió de casa, y lo que vi me heló la sangre hasta los huesos. Patricio se dirigió a un parque donde había niños jugando solos, y durante 1 hora lo observé acercarse a diferentes pequeños, ofreciéndoles dulces, invitándolos a juegos especiales detrás de los arbustos. Corrí a casa antes de que él regresara, el corazón latiéndome tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. ¿Qué había visto exactamente? Mi nieto estaba realmente... No podía ser. Tenía que haber una explicación inocente. Tal vez estaba preparando una sorpresa para los niños de la escuela. Tal vez estaba investigando para un proyecto educativo. Pero en el fondo de mi alma, una voz susurraba verdades que no quería escuchar. La confrontación inevitable llegó cuando la directora de la escuela donde trabajaba Patricio vino personalmente a mi casa. Era una mujer seria, de unos 50 años, que había conocido a mi nieto durante 2 años. «Señora Delfina», me dijo con voz grave, «necesito hablar con usted sobre Patricio». Su tono me asustó. Había algo definitivo en él, algo que no admitía discusión. Hemos encontrado material muy perturbador en su computadora de trabajo, material que involucra a varios de nuestros estudiantes. Mi mundo empezó a desmoronarse cuando me explicó los detalles. Videos de niños en situaciones comprometedoras, fotografías tomadas sin permiso en vestidores y baños, archivos con nombres y direcciones de estudiantes, junto con comentarios sexuales explícitos. Patricio ya fue despedido, me informó, y hemos reportado todo a las autoridades. Vengo a decírselo personalmente porque la respeto, pero su nieto es un depredador sexual que ha estado abusando de niños durante años. Esa noche, cuando Patricio llegó a casa, lo confronté con lágrimas en los ojos. ¿Es cierto lo que me dijo la directora? Su reacción me confirmó todo. No negó nada, no se indignó, no lloró de vergüenza. Simplemente me miró con esos ojos fríos y me dijo: «Abuela, hay cosas que no entenderías. Los niños necesitan educación especial que la sociedad no está lista para aceptar». La frialdad de su respuesta, la forma casual con que hablaba de educar niños, me llenó de un horror que jamás había experimentado. Pero lo peor estaba por venir. Esa misma noche, algo completamente inesperado sucedió que cambiaría mi perspectiva para siempre. Mientras Patricio dormía, decidí revisar personalmente su computadora personal, la que tenía en su habitación. Lo que encontré en esos archivos me transformó de abuela protectora en justiciera vengativa. No eran solo fotografías inapropiadas o videos voyeurísticos. Eran documentos de tortura sistemática, archivos de abuso sexual violento contra niños de entre 5 y 12 años, registros detallados de cada víctima, con fechas, métodos y calificaciones de sufrimiento. En una carpeta etiquetada Proyectos Futuros, encontré una lista de 36 niños del vecindario, con fotografías, horarios de actividades y planes específicos para reclutarlos. Mi propio nieto había convertido la pedofilia en una ciencia, documentando cada abuso como si fuera un experimento. Pero lo que me destrozó completamente fue encontrar videos donde él mismo aparecía violando a niños, mientras ellos lloraban y suplicaban que parara. Una de las víctimas era Milagros, la nieta de mi vecina Esperanza, una niña de 6 años que siempre me saludaba con cariño. En el video, Patricio la tenía atada mientras la violaba y ella gritaba: «Por favor, no me lastimes». Quiero a mi mamá. Verla sufrir de esa forma, saber que mi nieto era responsable de ese dolor, me llenó de una furia que trascendía todo lo humano. No era solo traición, era la confirmación de que había criado a un demonio. Esa noche, mientras veía video tras video de niños siendo torturados por el muchacho que había criado con amor, entendí que no había redención posible. Patricio no era un hombre con problemas que pudiera ser ayudado. Era un depredador que destruía vidas inocentes por placer.
Los padres que habían venido a quejarse tenían razón. Los niños que habían desarrollado pesadillas eran víctimas reales. Las acusaciones que yo había defendido tan ferozmente eran verdades que había negado por amor ciego. Al amanecer, cuando Patricio se levantó para desayunar como si nada hubiera pasado, yo ya había tomado mi decisión. Preparé su comida favorita, le serví café como todas las mañanas y esperé el momento perfecto. Cuando se sentó a comer, le pregunté casualmente: «Patricio, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar con niños?». Su respuesta me confirmó que no había salvación para él. «Me gusta enseñarles cosas nuevas, abuela, cosas que sus padres nunca les enseñarían. Los niños son tan puros». Mientras él hablaba de la pureza de los niños que había violado, yo tomé el cuchillo de cocina más grande que tenía y se lo clavé en el pecho. Su expresión de sorpresa fue casi cómica. Nunca esperó que su abuela dulce y protectora se convirtiera en su ejecutora. Pero después de la primera puñalada, algo se rompió en mí. Toda la furia acumulada, toda la traición, todo el amor convertido en odio se canalizó a través de esa hoja de metal. Lo apuñalé 47 veces, contando cada herida como una venganza por cada niño que había lastimado. Ay, amiga, si estás escuchando esto, hazme un favor. Dale me gusta a este video, que necesito que más abuelas sepan cómo identificar las señales de peligro en sus propios nietos. Y suscríbete al canal, ¿sabes? Aprieta ese botón negro que dice suscribirse, justo debajo del video. Es sencillo, como pelar una papa, pero me ayuda muchísimo. Hazlo por mí, que soy una anciana que aprendió demasiado tarde a reconocer el mal disfrazado de amor familiar. Lo que viene a continuación te va a revolver el estómago, porque la verdad sobre los monstruos familiares siempre es peor de lo que imaginamos. Después de clavarle el cuchillo 47 veces a Patricio, algo completamente inesperado sucedió que transformó mi comprensión de la situación. Mientras limpiaba su sangre del piso de la cocina, escuché que alguien tocaba la puerta con insistencia. Era Esperanza, mi vecina, pero no venía sola. La acompañaban otras 3 madres del vecindario: Remedios, Celestina y Milagros. Todas tenían una expresión de alivio mezclada con horror que no pude interpretar inmediatamente. «Delfina», me dijo Esperanza con voz temblorosa, «vimos la ambulancia que cancelaste. Ya terminaste con Patricio». ¿Cómo sabía que había cancelado la ambulancia que había llamado en un momento de pánico? ¿Cómo sabían que había terminado con él? «Llevamos meses esperando a que te dieras cuenta», continuó Remedios. «Sabíamos que cuando vieras la verdad, harías lo correcto. Estas mujeres habían estado esperando que yo matara a mi propio nieto. La revelación me golpeó como un rayo. Toda la comunidad sabía lo que Patricio hacía y habían estado esperando pacientemente a que yo lo descubriera y actuara. «¿Por qué no me dijeron antes?», les pregunté con las manos aún manchadas de sangre. Celestina me explicó la verdad que me destrozó. «Intentamos decírtelo durante años, Delfina, pero tú lo defendías tan ferozmente que temíamos que nos acusaras de inventar historias. Decidimos esperar a que la evidencia fuera tan abrumadora que no pudieras negarla. Durante 3 años, las madres del vecindario habían documentado sistemáticamente los abusos de Patricio, recopilando testimonios de sus hijos, fotografías de evidencia física, grabaciones de audio donde él amenazaba a los pequeños. Tenemos una carpeta con más de 200 páginas de evidencia», me reveló Milagros. «Videos de seguridad, testimonios médicos, reportes psicológicos, todo lo que necesitarías para entender que tu nieto era un monstruo. Habían construido un caso completo contra él, esperando el momento en que yo estuviera lista para enfrentar la verdad. Pero lo más impactante fue lo que me reveló Esperanza. Delfina, Patricio no solo abusaba de niños del vecindario, había vendido videos de sus abusos a una red internacional de pedófilos. Tenemos evidencia de que ganaba miles de dólares mensuales distribuyendo material de pornografía infantil. Mi nieto no era solo un depredador local, era parte de una industria global que comercializaba el sufrimiento de niños inocentes. Las madres me mostraron documentos que habían obtenido infiltrándose en grupos de chat, donde Patricio operaba. Había catalogado a más de 100 niños en la ciudad, clasificándolos por edad, vulnerabilidad y potencial de mercado.
Algunos de los videos que había creado se vendían por miles de dólares a coleccionistas internacionales que pagaban extra por contenido extremo. Tu nieto era uno de los productores más prolíficos de la región, me explicó Remedios. Tenía clientes en Europa, Asia, América del Norte. La magnitud de la operación criminal de Patricio me abrumó completamente. No había sido solo abusos ocasionales motivados por impulsos enfermos. Había sido una empresa sistemática, diseñada para maximizar el sufrimiento infantil con fines lucrativos. En su computadora encontraron contratos con distribuidores, listas de precios para diferentes tipos de contenido y calendarios de producción, donde programaba abusos específicos según la demanda del mercado. Pero el giro que me destrozó emocionalmente vino cuando Celestina me mostró evidencia de que Patricio había estado planeando expandir su operación usando mi casa como base principal. Había diseñado planos para convertir tu sótano en un estudio de grabación, me informó. Iba a traer niños aquí, a tu propia casa, para producir contenido más elaborado. Mi hogar, el lugar donde había criado a mi nieto con amor, iba a convertirse en una fábrica de tortura infantil. Las madres me revelaron que habían estado protegiendo discretamente a sus hijos de Patricio durante años, enseñándoles a evitarlo, escoltándolos a la escuela, organizando sistemas de vigilancia comunitaria. Sabíamos que eventualmente escalaría sus actividades, me dijo Milagros. Los depredadores como él nunca se detienen, solo se vuelven más audaces. Estábamos esperando el momento perfecto para actuar, pero tú nos salvaste el trabajo. Esa noche, mientras las madres me ayudaban a limpiar la escena del crimen, entendí que había sido manipulada no solo por Patricio, sino por toda una comunidad que había decidido usar mi amor maternal como un arma contra él. Habían calculado que eventualmente descubriría la verdad y reaccionaría violentamente, convirtiendo mi dolor maternal en su solución a un problema que no podían resolver legalmente. Era una forma siniestra de justicia comunitaria, pero efectiva. La revelación final llegó cuando Esperanza me mostró correspondencia entre Patricio y otros pedófilos, donde discutían planes para neutralizar a las madres que los habían estado investigando. Mi nieto había estado planeando asesinar a las mujeres que protegían a sus hijos, empezando conmigo. Tú eras la primera en su lista, me reveló. Iba a matarte y hacer que pareciera un accidente, para poder usar tu casa libremente. No solo había criado a un monstruo, había criado a mi propio futuro asesino. Las piezas del rompecabezas encajaron de una forma que me llenó de horror y alivio simultáneamente. Durante años, había estado viviendo con un depredador que no solo abusaba de niños, sino que había estado planeando matarme para expandir su operación criminal. Las 47 puñaladas que le di no fueron solo venganza por sus víctimas, fueron defensa propia contra un asesino que había estado esperando el momento perfecto para eliminarme. La investigación posterior reveló la magnitud completa de los crímenes de Patricio. Las autoridades encontraron evidencia de abusos contra más de 200 niños durante 8 años, una red de distribución que operaba en 15 países y ganancias superiores a los $2 millones. Había documentado meticulosamente cada abuso, catalogando a las víctimas como si fueran productos comerciales, clasificándolas por popularidad entre sus clientes internacionales. En su computadora principal, que estaba oculta en el sótano, encontraron planes detallados para secuestrar niños de familias vulnerables y convertirlos en actores exclusivos para sus videos más lucrativos. Tenía identificadas a 30 familias monoparentales donde las madres trabajaban doble turno, dejando a los niños sin supervisión suficiente. Mi nieto había evolucionado de abusador oportunista a planificador de secuestros sistemáticos, pero el descubrimiento más devastador fue una carpeta titulada Legado Familiar, donde Patricio había documentado su intención de reclutar a otros miembros de la familia para su operación. Tenía fotografías y análisis psicológicos de primos menores, sobrinos, incluso niños de familias amigas, evaluando su potencial como víctimas o cómplices futuros. Había convertido la pedofilia en una empresa familiar que planeaba heredar a las siguientes generaciones. Durante el juicio que siguió a su muerte, fui declarada culpable de homicidio en defensa propia
después de que las autoridades revisaran toda la evidencia recopilada por las madres del vecindario. El fiscal argumentó que cualquier persona razonable habría reaccionado violentamente al descubrir la magnitud de los crímenes de Patricio. Las 47 puñaladas fueron interpretadas como una manifestación de trauma psicológico extremo, no como asesinato premeditado. Las víctimas supervivientes de Patricio, ahora adolescentes y adultos jóvenes, testificaron durante el juicio sobre los daños psicológicos que les había causado. Sus testimonios confirmaron que había usado técnicas de tortura psicológica para asegurar su silencio, amenazando con lastimar a sus familias si revelaban los abusos. Algunos de estos jóvenes habían desarrollado trastornos disociativos severos, depresión crónica y tendencias suicidas como resultado de sus experiencias con mi nieto. La defensa argumentó que yo había actuado como un instrumento de justicia divina, eliminando a un depredador que había destruido cientos de vidas inocentes. Las madres del vecindario testificaron sobre mi carácter, describiendo décadas de servicio comunitario y amor genuino hacia los niños. El jurado deliberó menos de 2 horas antes de recomendar la sentencia mínima. 5 años con posibilidad de libertad condicional después de 3. Durante mi tiempo en prisión, recibí cientos de cartas de padres agradecidos, sobrevivientes de abuso y activistas contra la explotación infantil que me consideraban una heroína. Muchas de las cartas contenían historias similares. Abuelos que habían descubierto la verdad sobre familiares depredadores, padres que habían tenido que tomar decisiones imposibles para proteger a sus hijos, comunidades que habían sido devastadas por redes de abuso sistemático. Mi comprensión del caso se completó cuando las autoridades internacionales desmantelaron la red de distribución de pornografía infantil en la que Patricio participaba. Su muerte había creado un vacío en la organización que permitió a los investigadores infiltrarse y arrestar a más de 50 operadores en 12 países. Los videos que él había producido fueron eliminados de servidores internacionales y varias víctimas pudieron finalmente recibir terapia especializada financiada por los activos confiscados de la red criminal. Todo encajó al final cuando entendí que mi acto de violencia había salvado potencialmente a cientos de niños futuros y había contribuido a desmantelar una industria global de explotación infantil. Las 47 puñaladas no fueron solo venganza personal, fueron el catalizador que destruyó una operación criminal que había operado impunemente durante años. Mi nieto había subestimado el poder de una abuela desesperada, que finalmente entendía la magnitud de su traición. La moraleja brutal de esta historia es que a veces el amor familiar ciega hasta lo obvio, pero cuando la verdad se revela, la furia maternal puede convertirse en justicia letal. Patricio calculó que mi amor incondicional lo protegería indefinidamente de las consecuencias de sus crímenes, pero no anticipó que ese mismo amor se convertiría en combustible para su destrucción cuando finalmente viera a sus víctimas. Mis motivos para apuñalar a Patricio 47 veces eran inhumanos, pero completamente justificados. Cada puñalada representaba venganza por una víctima específica, justicia por años de sufrimiento infantil y protección para futuros niños que habrían sido torturados por su red criminal. No me arrepiento de nada. Cada herida que le infligí fue un acto de amor hacia los inocentes que él había destruido. Superé la culpa y el trauma entendiendo que había eliminado un mal que las autoridades legales no habían podido tocar. Los sistemas de justicia tradicionales habían fallado en proteger a los niños de mi comunidad, pero una anciana de 78 años, con un cuchillo de cocina, logró lo que años de investigación policial no pudieron hacer. A veces la justicia más efectiva viene de las manos menos esperadas. Y ahora juzga tú. ¿Tenía razón al apuñalar 47 veces a un nieto que había violado a cientos de niños? ¿Estaba justificado eliminar a un depredador que planeaba asesinarme para expandir su operación criminal? ¿Era correcto tomar justicia por mis propias manos cuando el sistema legal había fallado en proteger a los inocentes? Yo digo que sí, que cada puñalada fue un acto de amor hacia los niños que nunca podrían defenderse solos. Es debatible si fui abuela o ejecutora, pero no reconozco error alguno en proteger a los inocentes eliminando a quien los depredaba.
Ay, amiga, si has llegado hasta aquí, dale me gusta. Otra vez. Aprieta ese corazoncito abajo del video. Tu apoyo significa todo para esta anciana que solo quiere advertir a otras abuelas sobre las señales que pueden estar ignorando en sus propias familias. Y suscríbete al canal. Ese botón negro que dice suscribirse es fácil de encontrar. Hazlo por favor. Necesito que más ancianas escuchen estas advertencias sobre cómo reconocer el mal disfrazado de amor familiar. Comenta abajo si has notado comportamientos extraños en tus nietos, si has encontrado material sospechoso en sus computadoras, si has recibido quejas de otros padres que no supiste cómo interpretar, o si tienes una historia similar que quieras que contemos, escríbela en los comentarios. Todos los días estamos aquí con nuevos relatos que te mantendrán alerta ante los peligros que pueden acechar en tu propia familia. Perdón si el video ha sido muy largo, pero es que estas historias de supervivencia familiar hay que contarlas con todos los detalles brutales. Necesitaba advertirte sobre lo que tus propios nietos podrían estar haciendo, soltar esta verdad que me quemaba las entrañas después de 5 años de prisión. Perdón, pero necesitaba este desahogo completo sobre la traición de sangre más profunda que existe. Gracias por acompañarme hasta el final, por escuchar a una anciana que ya no tiene nada que perder, excepto la esperanza de que otras no críen monstruos sin darse cuenta. Que Dios te proteja de los depredadores que comparten tu apellido y recuerda, nunca subestimes las señales que tu instinto maternal te está gritando, porque a veces el amor ciego alimenta el mal durante décadas.